Las enfermedades infecciosas más exóticas vuelven a estar en la conciencia de la gente. Ned Hayes. Antibióticos e higiene han permitido en el último siglo vencer a gran número de microbios perjudiciales para la especie humana. Sin embargo, actualmente, las enfermedades infecciosas se propagan con mayor facilidad entre continentes y aparecen sin cesar nuevos virus que plantean importantes retos a los profesionales de la salud pública. Eduardo Punset y el epidemiólogo Ned Hayes discuten hoy en redes las características de las epidemias que amenazan a nuestra especie y qué se está haciendo realmente para evitar el contagio y prevenirlas. Y en la mirada de Elsa veremos otro tipo de contagio, el de las emociones, esencial para la supervivencia de los animales sociales. Ned, es un gran placer tenerte con nosotros. Déjame empezar la conversación con algo que puede sonar un poco tonto, pero que me pregunto muy a menudo. Las personas mueren por todo tipo de causas: muerte natural, accidente de tráfico, ataques del corazón. Y sin embargo, si intentas averiguar qué es lo que preocupa más a la gente, resulta que son las infecciones, un tipo de enfermedades que no es nada frecuente en realidad. Sí, creo que tal vez se deba, en parte, al miedo que nos inspira lo desconocido, porque las cosas que no podemos ver, tocar ni controlar suelen asustarnos más, especialmente si son un poco más inauditas que las que nos suceden día a día. Día a día. Sí. Todos tenían mucho más presentes las enfermedades infecciosas hace unos años. Imagínate que pudiéramos remontarnos a la época de la peste negra, por ejemplo. Ahí probablemente era una preocupación constante porque se producían muchos casos, pero luego hubo un periodo en el que se empezó a pensar que las enfermedades infecciosas ya no eran tan importantes, puesto que había antibióticos para combatirlas. Sin embargo, ahora con los viajes y el aumento demográfico, me parece que las enfermedades más exóticas vuelven a estar en el candelero. Todo el mundo las tiene presentes y, como siguen siendo desconocidas y exóticas, provocan bastante miedo. Tienes razón en el sentido de que todos los modelos informáticos apuntan a que el calentamiento del clima de la Tierra está teniendo y tendrá consecuencias desconocidas, sorprendentes. Tú te dedicas a revisar los mapas meteorológicos y hablas, por ejemplo, de las olas de calor que se aproximan. Pero, ¿qué se esconde detrás de todo esto? ¿Es por el crecimiento demográfico o por qué en concreto? Bueno, en realidad no soy un experto en cambio climático, sino que estudio las enfermedades transmitidas por vectores, en las que la dinámica es bastante complicada. Sin duda el clima, obviamente, influye en la transmisión de dichas enfermedades. No sería de esperar que se transmitieran enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla en pleno invierno, cuando apenas hay mosquitos en circulación. No obstante, las formas en las que la temperatura y las precipitaciones aumentan la intensidad de la transmisión de enfermedades a veces pueden ser bastante complicadas y difíciles de predecir. Por ejemplo, sabemos que se produjeron epidemias de fiebre amarilla en ciudades de Estados Unidos situadas tan al norte como Boston, allá por 1700, cuando al parecer las temperaturas eran más frías que en la actualidad. Así que no es solo el cambio climático lo que influye. También se debe en gran medida a los movimientos de personas, al comercio, los viajes y a los diferentes efectos microclimáticos en la dinámica de la transmisión por mosquitos.
Creo que tienes una estadística fantástica, según la cual solamente conocemos el 1% de los virus que existen ahí fuera. Solamente conocemos el 1% de los virus naturales. Es cierto, todavía nos queda mucho por aprender, aunque hubo estudios fascinantes durante los primeros años de la arbovirología, en especial los promovidos por la Rockefeller Foundation. En aquella época se dedicaron a buscar virus en las selvas de Latinoamérica. Y se llevó a cabo un proyecto fascinante para definir virus que nadie había descrito antes. Algunos de estos virus cobraron luego importancia a escala nacional o internacional. El virus del Nilo Occidental constituye un ejemplo de un virus que se descubrió en Uganda hace muchísimos años y que jamás se había considerado un patógeno humano importante. Exacto. Pero acabó afectando a muchas personas en algunas zonas de África. También puede llegarse a una situación en la que, de un modo meramente fortuito, un mosquito o un ave lleguen a Nueva York en el momento justo, a la hora adecuada y con la temperatura idónea para que surja una epidemia. ¿Cuál será la próxima gran epidemia o pandemia global? Una pregunta de difícil respuesta si consideramos el gran número de factores que intervienen en la propagación de un virus o una bacteria. Hoy en día, los seres humanos se desplazan más y más rápido que nunca. Y como ellos, los microbios susceptibles de atacarlos y enfermarlos también se mueven más. El virus del Nilo Occidental es un buen ejemplo de esta nueva situación y bien podría acercarse a lo que sería la próxima pandemia global. Un 1% de los afectados sufren daños neurológicos graves, un 20% padecen síntomas leves y aproximadamente un 80% portan el virus sin síntomas. El ciclo de vida de este virus transcurre en determinadas aves, como gorriones o pinzones, y se transmite de un pájaro a otro a través de la picadura de un mosquito. Humanos y caballos son huéspedes accidentales del virus por la picadura de otra especie de mosquito que ocasionalmente pica a pájaros. Brotes de este virus han sido corrientes durante décadas en África, Oriente Medio y Sudeste Asiático. Pero al final de los años 90, el virus apareció por primera vez en Estados Unidos. Se ha extendido ya por todo el país, dejando decenas de fallecidos año tras año. El virus del Nilo Occidental es otro caso más de los muchos que acechan actualmente a la humanidad. En los últimos 50 años se han cuadriplicado las enfermedades infecciosas emergentes. Algunas desconocidas, otras regresan después de años sin detectarse. Los viajes y el comercio, el crecimiento demográfico, el comportamiento humano, la invasión de nuevos territorios antes inhóspitos y despoblados, el cambio climático y otros muchos factores afectan las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. Y en función de cómo se combinen todos esos elementos, el riesgo de nuevos brotes y epidemias puede aumentar o disminuir. Solo queda ahora atender a las recomendaciones de prevención y apoyar las iniciativas de investigación para desvelar los secretos de virus y bacterias. Es realmente fascinante ver cómo los virus circulan ahora mismo. Puede ser un proceso muy rápido. ¿Cómo puede predecirse todo esto? En realidad es muy difícil predecirlo, pero hay expertos que trabajan muchísimo en este ámbito. Creo que entendemos los conceptos más generales, pero seguimos sin captar bien los detalles. Lo interesante, en mi opinión, sería intentar reunir suficiente información para advertir a las personas sobre cuándo hay que adoptar precauciones adicionales. Porque, por un lado,
Afortunadamente, muchas de estas enfermedades son relativamente infrecuentes, pero pueden llegar a ser devastadoras cuando se producen. Nuestra intención no es generar miedo hacia el virus, sino que nos gustaría poder decirle a la gente, mira, cuando suban las temperaturas y vayas a pasar tiempo en el exterior, haciendo barbacoas o jugando al fútbol con tu hijo o lo que sea, protégete contra los insectos. No olvides usar repelente en todo momento y asegúrate de evitar que por una picada de mosquito se transmita el virus, porque nadie quiere ser una de las personas que acaba sufriendo una enfermedad grave. Por lo menos hay algo que sabemos gracias a tu investigación, y es que en gran medida la enfermedad es el resultado del entorno. En este sentido hemos aprendido que la mayoría viene de, ¿cómo lo llamabas? No sé qué. Zoonosis, sí. Es decir, de animales como murciélagos salvajes, cerdos o lo que sea, ¿no? Sí, creo que es un aspecto importante. La dinámica de transmisión de estas enfermedades es realmente interesante. No solamente hay que entender un poco la biología de los animales, sino también la de los mosquitos, las garrapatas y las pulgas que transmiten dichos patógenos de un animal a otro animal o a un humano. ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que la amenaza más temible proviene de estas enfermedades transmitidas por vectores de origen animal? No sé si es la más temible, pero sin duda puede ser temible. Sí. Tenemos una larga historia de enfermedades que vienen y van, y algunas de ellas están resurgiendo ahora. Un gran problema para la salud pública es el dengue. Ha habido un aumento notorio de casos. Se trata de una enfermedad vírica de la misma familia que la fiebre amarilla, transmitida por mosquitos. De hecho, el mismo mosquito las transmite ambas. Es una enfermedad fascinante. A diferencia del mosquito de la malaria, que se cría en grandes zonas de aguas abiertas, el mosquito de la fiebre amarilla y el del dengue habita en pequeños contenedores cerca de las casas. Esos mosquitos, por supuesto, se podrían erradicar si elimináramos todas las zonas donde se crían y crecen. Los neumáticos, los pequeños contenedores de agua cerca de las casas. Pero con el aumento demográfico y las dimensiones de las grandes ciudades en muchas partes del mundo, es difícil lograrlo a gran escala. Imagínate, incluso aquí en Cataluña tuvimos una infestación de mosquito tigre, que también puede transmitir el dengue y la fiebre amarilla. Creo que sería muy difícil para nosotros eliminar este mosquito, aunque técnicamente tengamos la posibilidad de hacerlo. Intentar poner en marcha la rueda política y el interés del público en la iniciativa resulta difícil. Dos ciudades vecinas separadas por el Río Grande. Laredo, en Estados Unidos, y Nueva Laredo, en México. Hace unos años, la ciudad mexicana sufrió una epidemia de dengue, que apenas afectó a la otra ribera. Y sin embargo, ambas ciudades compartían el mismo clima y la misma población de mosquitos transmisores del virus del dengue. ¿Por qué entonces esa diferencia? Los expertos llegaron a la conclusión de que se trataba de una diferencia de comportamiento humano, una diferencia socioeconómica. El uso de persianas en las ventanas y de aire acondicionado permitió a la población estadounidense protegerse de las picaduras de mosquitos portadores del virus. Nos encontramos con una muestra más de la complejidad, de lo complicado que es descubrir dónde está el origen de la transmisión de enfermedades infecciosas. Leí hace poco que una deforestación de solo el 4%, es decir, 4%, daba lugar a un aumento de la malaria de casi el 50%.
Por tanto, realmente, un pequeño factor como la deforestación puede dar lugar a un gran aumento, a un aumento fantástico. ¿Cómo se entiende esto? Sí, mira, es importante tener en cuenta, creo, la repercusión que la actividad humana tiene sobre el entorno y, por tanto, sobre la ecología de las enfermedades. Creo que debemos ir con cuidado. Intentar pensar antes de llevar a cabo un proyecto medioambiental grande. Plantearnos cuáles pueden ser las consecuencias en el ámbito de las enfermedades, porque sin duda puede haberlas. Tal vez podamos ofrecerles a los telespectadores algunas recomendaciones. Por ejemplo, las estrategias de prevención. Hay que percatarse de lo importantes que son esas políticas. Desde la perspectiva científica, la investigación de estas enfermedades resulta muy estimulante y fascinante, pero al fin y al cabo, el motivo por el que las estudiamos y trabajamos es porque intentamos instaurar políticas de prevención. A veces requiere la ayuda de nuestros colegas de otras disciplinas como la economía, la abogacía, las comunicaciones, para intentar descubrir cuál es la estrategia más rentable y comunicársela al público para que la aplique. Probablemente es bastante fácil convencer a la gente, por ejemplo, de que use repelentes contra mosquitos cuando viaja, pongamos, en un viaje corto a África. Otra cosa es lograr evitar las picaduras de mosquito entre los que viven en zonas endémicas cuando a efectos prácticos no están ni económicamente ni logísticamente dispuestos a usar repelentes cada día. Por tanto, son dos temas diferentes relacionados con la prevención que hay que adaptar a cada población. Uno de los campos más apasionantes es el desarrollo de vacunas, que también constituye una pieza clave en la salud pública a la hora de lidiar con estas enfermedades. La vacuna contra la fiebre amarilla ha protegido a más de 500 millones de personas desde que empezó a usarse, así que estas cosas pueden ser muy útiles también. ¿Cómo puede ser que tengamos más problemas de enfermedades en lugares poco poblados, como ciertas partes de África, que en Nueva York? Pues bien, es muy interesante. Por supuesto, en las enfermedades de ciclo animal, el foco puede estar en una zona sin mucha actividad humana. Un buen ejemplo sería la fiebre amarilla, donde a menudo el foco entre mosquitos y monos se sitúa en la selva tropical de América del Sur. Sin embargo, pongamos que una persona, suele ser un talador de árboles, llega a la zona y tala un árbol, y los mosquitos pasan del dosel arbóreo al suelo, donde pueden picarle. Luego esa persona infectada se marcha y vuelve a su aldea, donde empieza el ciclo de transmisión del virus entre mosquitos y seres humanos. Pero pongamos ahora que alguien de ese pueblo viaje a una megaciudad como Sao Paulo, Guayaquil, u otra de las grandes ciudades con muchísima densidad de población y muchos mosquitos. Ahí sí que hay riesgo de que se desencadene una epidemia enorme y terrible. Por supuesto, nos preocupa y por eso intentamos garantizar que las vacunas se usen adecuadamente y que haya en marcha estrategias de prevención por si sucediera algo así. Rutas como la de la seda y la del incienso sentaron las bases del mundo conectado en el que vivimos hoy. A lo largo de esos recorridos, nuestros antepasados compartieron conocimientos, genes, chismorreos e infecciones. Hoy ya no hablamos de rutas, sino de redes. Y los genes, los chismorreos y las infecciones no se transmiten ahora de modo unidireccional, sino que se expanden en la enorme retícula de un mundo globalizado. Por eso, y como hemos visto con Ned Hayes, para evitar próximas pandemias, es esencial estudiar la salud de humanos, animales y ecosistemas como entidades inextricablemente unidas.
Las emociones son invisibles, pero se contagian como un virus. ¿Sabías que estás programado para contagiar tus emociones a los demás y para contagiarte de las emociones de quienes te rodean? Hoy vamos a ver cómo se contagian esas emociones y qué podemos hacer para potenciar las más útiles y limitar las más perjudiciales. Nuestras emociones dictan cómo resolvemos problemas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo creamos, descubrimos, amamos, odiamos, construimos. Además, todos tenemos una tendencia innata a contagiarnos de las emociones de los demás. Es un proceso primitivo, automático e inconsciente que se manifiesta a través de la comunicación no verbal. Uno de los mecanismos neurológicos que nos hacen imitarnos los unos a los otros son las neuronas espejo, que propician la imitación automática de los gestos y de las emociones que reconocemos en los demás. Para sobrevivir, para no estar fuera de la manada, imitamos a los demás de forma consciente e inconsciente. Por eso copiamos las modas, los gestos, las ideas, la forma de hablar de los demás. De hecho, sabemos que la presión social por conformarnos al grupo es tan grande que nos angustiamos cuando pensamos de forma distinta a los demás. El cerebro, en cambio, nos premia si nos conformamos a lo que dice y piensa la mayoría. Un experimento a cargo de Mel Sophie Moore demostró que los bebés de 1 hora de vida ya son capaces de imitar expresiones faciales. ¿Por qué? Porque como estamos programados para sobrevivir, imitarnos podría salvarnos. Imagina una bandada de pájaros a la que se acerca un peligro sigilosamente. El primer pájaro que lo vea saldrá volando y los otros le seguirán sin pensar, porque la bandada les da protección y multiplica sus posibilidades de detectar el peligro y de ponerse a salvo. Y es que las emociones como la ira, la tristeza o el miedo pueden ser útiles, pero también pueden resultar perjudiciales si no aprendemos a limitarlas y a gestionarlas. Se ha comprobado que los chats y los correos electrónicos contagian emociones, a pesar de la ausencia de comunicación no verbal. Las emociones de los trabajadores en una empresa también se contagian fácilmente a los consumidores y afectan las ventas de un producto o de un servicio. Así que limitemos el contagio de las emociones negativas. ¿Y cómo contagiamos emociones positivas? ¿Y nosotros, a diario, qué podemos hacer para potenciar y contagiar emociones positivas? Fíjate conscientemente en qué emociones sientes
y cuáles contagias a los demás. Exagera los activadores del buen humor. Come chocolate, haz deporte, sal con los amigos, ve al cine. Elimina o limita lo que te desgasta, como las luchas de poder o la crítica excesiva. Céntrate en lo que haces bien, rodéate de personas positivas y piensa bien antes de escribir ese correo desagradable o decir algo negativo. La globalización implica una mayor capacidad de contagio emocional, un fenómeno natural que se está acelerando y amplificando por lo fácil que resulta hoy en día conectarnos y comunicarnos. Tenemos una gran capacidad para contagiar emociones, así que si puedes elegir, reparte emociones positivas. You got some silver screen stars in your hand. You got some silver screen stars in your hand. You got the whole world in your hands. And now you're traveling with sound in your hand. And now you're traveling with sound in your hand. And now you're traveling with sound. Como decía la escritora Maya Angelou, la gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces, pero nunca, nunca olvida cómo le haces sentir. No es magia, es inteligencia emocional. Soy Guillem y me gustaría saber por qué cuando gritamos mucho nos quedamos sin voz.